Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y llegan los 33 orientales. Bueno, los 33 orientales. Estábamos hablando de hoy es el Día de la Independencia del Perú. El primero. Y hubiéramos comenzado por ahí entonces. En Lima, en Perú, en 1821, el general argentino José de San Martín proclamaba la independencia del Perú hace 204 años. Así que a todos los peruanos un abrazo enorme desde aquí. Tenemos 11 grados en Asunción, es fresca la mañana. En Lima, Perú, hace 204 años, el general San Martín, general argentino, proclamaba la independencia del Perú. Y en 1990, en Lima, también Alberto Fujimori asumía por primera vez el cargo de presidente de la República hace 35 años. Y en el 2016, también en Lima, Perú, Pedro Pablo Kuczynski asumía el cargo de presidente hace 9 años. Ahí está Pedro Pablo Kuczynski. Pero todos estos personajes se tropezaron al estar en la política allá en el Perú, ¿verdad? Lamentablemente. Y uno falleció y todo, se sacó la vida por no pasar por ese tamiz de la justicia. Entonces, bueno. Y en 1849, un 28 de julio, en la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, el general Justo José de Urquiza funda el Colegio del Uruguay. Fue el primero en el país de carácter laico y gratuito. En la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, el general Justo José de Urquiza funda el Colegio del Uruguay, que fue el primero en el país. Yo no sé si en Argentina debe de ser, ¿verdad? O en el Uruguay. Hay una ciudad que se llama Concepción. Sí, yo sé, donde vivió un paraguayo Avente, compositor extraordinario que fomentó la lengua guaraní estando allá. Fue el primero en el país de carácter laico y gratuito hace 176 años. A ver si buscas un poco. Colegio del Uruguay, fundado por Urquiza. ¿Se fundó en el Uruguay o se fundó en la Argentina? Yo quiero saber si es así, en la Argentina, y se llama Colegio del Uruguay, porque se fundó en Concepción del Uruguay, seguramente. Sí, ahí está. Escuela secundaria en Concepción del Uruguay, en Argentina. Escuela Superior del Uruguay, y fundada la escuela por Justo José de Urquiza. Bueno, y así empezamos a aprender también. Todos los días aprendemos algo. Y yo dije lo de los 33 orientales porque nuestra siguiente invitada proviene del Uruguay, pero hace 33 años que está acá, en Asunción. Por eso asocié con los 33 del Uruguay. Y ella me dijo, antes de entrar frente a cámaras, que habían unos paraguayos ahí. ¿Cómo es eso, Mercedes Olivera? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Periodista de Sí, Quilates. Feliz de estar acá. Productora. Bueno, Después, productora, la verdad que editora. yo talento para la producción nunca Editora, tuve. editora. Sí, eso sí. Cuando tuve la web, ¿verdad? Sí, claro, vos manejabas la web, fuiste una de las pioneras. Sí, salió la de ABC y la mía primero. Y todo el mundo la leía. Y todos la leían, ¿Ah, sí? es cierto, todos la leían. Y vos tenías que estar con los chismes a flor de piel. No, pues yo no manejaba tanto chisme. Para los que no saben, tvparaguaya.com se llamaba la página.
que ahora la tienen los chinos, porque resulta que se me venció el registro en la época de la pandemia y yo no me di cuenta, y cuando quise entrar a hacer el registro se la agarraron unos chinos. Entonces sí, yo no, o sea, de todas las cosas que me podían pasar, era de verdad fue la más rara, porque ¿qué yo iba a pensar que los chinos iban a tener interés en un dominio que se llama tvparaguaya.com? Es raro, ¿verdad? Quiere decir que ya nos echaron el ojo entonces. Ya, pues, yo ya les digo que sí, porque los chinos se quedaron con tvparaguaya.com. Los chinos continentales. No sé de dónde son los chinos, porque no se entiende nada cuando entras en la página. Podés poner ahí. No sé de dónde son los chinos, pero son chinos. Bueno, 33, a ver. ¿Qué representan los 33 orientales? Bueno, los 33 orientales no me van a pasar vergüenza con la fecha, y si quiere que él busque y ponga ahí para que yo pueda leer. Ahí está. Bueno, los 33 orientales. Ahí, 1825. Bueno, porque sí, yo era buena en historia, pero muy mala con las fechas. Los 33 orientales fue el episodio en donde se libera a la banda oriental. Yo digo que por enésima vez, porque viste que la banda oriental siempre o era parte de Argentina o parte de Brasil, o parte de Argentina o parte de Brasil, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces resulta que en esta ocasión estaba anexada a Brasil como provincia cisplatina. Entonces un señor que se llamaba Lavalleja fue a Buenos Aires, digamos, a la parte... en Argentina, pero liderado por el gobierno de Buenos Aires, a liberar a la banda oriental, pero claro, a liberar de los brasileros, porque tenía que ser provincia de la Argentina, era provincia oriental del Río de la Plata. Y entonces juntaba ahí un grupito de gente que eran 33. Y entre estos 33 había 4 paraguayos, o sea que en realidad, yo no sabía sí, eso. en esa gesta participaron 4 paraguayos. Así, che. Sí. Bueno, y los 33 orientales, esto para romper el hielo acá con Mercedes, para comenzar a dialogar nomás. Se me ocurrió lo de los 33 porque ella hace justamente 33 años que está acá en Asunción, en Paraguay. Entonces, los 33 orientales, a ver, es el nombre con el que se conoce a los hombres que, liderados por Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, en 1825 emprendieron una insurrección para reincorporar la banda oriental, territorio que comprendía lo que hoy es Uruguay, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con sede en Buenos Aires el gobierno, claro. ¿verdad? O sea que no era nada de independencia. Lo que pasa es que después, ¿qué ocurrió? Aquello era una cosa de nunca terminar. Y acá sigo, a ver, dada la indefinición de la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, ambos estados acordaron, con la mediación de Lord Ponsonby. ¿Ponsonby es? Este era un hijo de puta. Lord Ponsonby era de Inglaterra. No, y él era, ¿sabes qué era? A Sudamérica, lo que hoy es Estados Unidos, pues ellos eran ingleses, se metían en todo. Lord Ponsonby fue el que orquestó después la guerra de la Triple Alianza. Sí, es de lo peor. Estableció un nuevo país, el Estado Oriental del Uruguay, actual Uruguay, por lo que el objetivo original de la lucha, esto es la reincorporación de la banda oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, mutó en la independencia. Claro. Uruguaya. Unos metiches los ingleses, porque ¿qué pasa? Metiches, porque esto era... Se peleaban por ese pedazo de tierra, entonces un tiempo era de Argentina, otro tiempo. Entonces, como a los ingleses, no. Quiero que vean nomás similitudes con ciertas situaciones actuales con otras potencias, ¿verdad? O sea, a los ingleses no les convenía esta fricción. Entonces vino este señor, metiche, a decir, no, ahora va a ser un país independiente este pedazo de tierra para que ya esto ya no nos conviene porque no les convenía la pelea. Ponsonby. Lord Ponsonby, el mismo Lord Ponsonby. busca la guerra de la Triple Alianza, y si también no participó. Fue el que gestó la guerra de la Triple Alianza, porque lo que pasa es que también los ingleses estaban enojados y molestos porque Paraguay, viste que Paraguay no les pedía préstamos a los ingleses, que era como el Fondo Monetario Internacional de la época, ¿verdad? Paraguay no necesitaba nada. Entonces, como Paraguay no necesitaba nada,
ellos estaban pichados y organizaron la guerra para que pasara lo que pasó. Espero que no me demande el embajador de Inglaterra, ¿verdad? No, por favor. No, porque historias, falta me hace Mario Peña acá para que complete. Mario, duque hoy de tenía Areguá. que haber venido Mario Peña para completar. Ahí está este señor. Este es el señor que aparece ahí en la pantalla. Sí, encima feo. Lord Ponsonby. Y sí, ¿qué tiene que ver con la guerra de la Triple Alianza? Tiene mucho que ver. Así. Ahí dice, a ver, Lord Ponsonby. Bueno, y sí, tiene que ver seguramente. Tenía un título nobiliario inglés de Lord, este señor, y fue integrante de la Cámara de los Comunes entre 1793 y 1802. Durante los años siguientes se dedicó a administrar la herencia de su padre. Un Aragán diría Enrique Vargas Peña. Vargas Peña diría, por eso se andaba metiendo en las guerras de los demás, pero no tenía nada que hacer. Y a partir de 1826, a pedido de Jorge IV de Inglaterra, fue enviado en sucesivas misiones diplomáticas debido a que pretendía a la amante del rey, y ese año viajó como ministro plenipotenciario del Reino Unido al Río de la Plata durante la Guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil. Actuó en la intermediación entre las Provincias Unidas y el Imperio brasileño, proponiendo como solución definitiva la independencia de la provincia oriental, creándose a través de la Convención Preliminar de Paz el Estado Oriental del Uruguay en 1828. Fue determinante esto para el derrocamiento y posterior fusilamiento de Manuel Dorrego. Ese no sé quién era. Y en 1830 fue enviado a Bélgica a promover el ascenso de Leopoldo I al trono de ese reino. Posteriormente fue enviado extraordinariamente, otra vez como misión extraordinaria, al reino de Nápoles y fue embajador británico en Constantinopla, en Viena. Escribió unas cartas privadas sobre la cuestión oriental. Falleció en Londres en 1855. Para mí que la guerra de Triple Alianza fue después, ¿verdad? ¿Ah? Fue mucho después. Pero sin embargo... Sí. Mirá, la guerra... El Lord Ponsonby, en realidad John Ponsonby no tuvo un papel directo ya que él había fallecido. Pero algo habrá intrigado. La guerra enfrentó a Lord Ponsonby fue un político durante... Sí. A la época previa a la guerra. Habrá intrigado, porque yo sí que leí historiadores que y acá dijeron está que... el barón de Ponsonby no tuvo un papel directo en la guerra de la Triple Alianza, ya que él ya había fallecido antes de que comenzara el conflicto. En la guerra de la Triple Alianza, del 64 al 70, enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay. John Ponsonby fue el político y diplomático británico conocido por su labor en Sudamérica durante el siglo XIX, pero su influencia se limitó a la época previa a la guerra. Pero mira, sugieren que la influencia británica en la que Ponsonby tuvo un papel relevante sí pudo haber contribuido a crear un ambiente propicio para el conflicto. La visión revisionista de la guerra plantea que la independencia paraguaya, con su política proteccionista, amenazaba los intereses económicos británicos en la región, y esta perspectiva sugiere que la influencia de Gran Bretaña, en la que Ponsonby fue un actor importante, pudo haber favorecido la formación de la Triple Alianza para limitar el poder de Paraguay, para limitar el poder de Paraguay. Y claro, para eso fue la guerra de la Triple Alianza. ¿Así? Para cortarle las alas. Claro, no, y yo no sé si vos leíste, y si no lo leíste, te sugiero que lo leas. Hay un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, leí. Que es de Galeano. Famoso uruguayo, sí. Y el capítulo de Paraguay es fantástico. Sí. Y él es el que dice ahí que la guerra de la Triple Alianza se gestó no para... o sea, no fue una guerra muy simple.
O sea, fue una guerra que tuvo razones complejas, porque... Hicieron acallar a Paraguay. Él dice algo así como que lo peligroso no era el Paraguay, sino lo que Paraguay irradiaba al resto del continente, porque había progresado demasiado. Entonces, demasiado siempre es demasiado, ¿verdad?, para las potencias. Entonces Paraguay, en el centro de América del Sur, con aquel progreso y que les preocupaban cosas como, por ejemplo, ellos enviaban por observadores, igualito que ahora, pero en otra época, ¿verdad? Gente metiche que enviaba informes. Entonces, hubo uno de los informes que les preocupó, que decía que no había en Paraguay ninguna persona que no supiera leer y escribir. No sé si fue tan así. Pero... Bueno, pero eso fue lo que escribió el que informó, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, no puede ser. No puede ser que no haya nadie que no sepa leer y escribir. Estos son peligrosos. Y más todo el progreso que había conseguido Paraguay y todo lo que había conseguido desde el punto de vista económico, político, cultural. O sea, sostenían que todas las personas sabían leer y escribir. Sí, en Paraguay. Pero aparte Paraguay era un país sumamente próspero. Mira, Bernardo, para que sepan, Bernardo es Bernardo Farina, ¿verdad? Porque fuimos compañeros de trabajo. Bernardo Neri Farina, sí. Bernardo siempre repite una frase de Alcibiades, Dios mío, muy el viejazo nuestro hoy. Bueno, Bernardo siempre repite una frase de Alcibiades, que Alcibiades... González del Valle. Sí, Alcibiades González del Valle, que dice Bernardo cuando dice la frase, dice, como dice Alcibiades, ¿verdad? Para los que no sepan, Alcibiades tiene 85, más de 85 años ya. No sé si tanto. Sí. Pero él está espléndido. Sí, bueno, sí. Él está espléndido. Y Bernardo siempre decía, como dice Alcibiades, lo que te mata es el éxito. ¿Verdad? Frase de Alcibiades, según Bernardo. Lo que te mata es el éxito. Bueno, y Mercedes Olivera siempre tuvo mucho éxito. Es una destacada profesional en el ámbito de la comunicación y en el del marketing, con una sólida formación académica que incluye un posgrado en marketing y otro en didáctica superior, ambos obtenidos acá en Paraguay. Además, cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, estudios en periodismo en la Universidad del Trabajo del Uruguay, y se desempeña como consultora actualmente, aportando su experiencia en 89 años tiene. ¿Viste? Alcibiades de 89. Actualmente se desempeña como consultora, aportando su experiencia en estrategia de públicos, investigación, planificación de medios, así como la capacitación de profesionales en todas estas áreas. Y bueno, Mercedes Olivera ha trabajado en diversos medios de comunicación, incluyendo Radio Rural y revista Enfoques en el Uruguay, Televisión Española en España también. Fue editora de tvparaguaya.com, de la que hablaba ella, y el primer sitio especializado en televisión paraguaya en aquel momento, donde se enfocaba en proporcionar información y entretenimiento. Su pasión por la educación la ha llevado a ser docente en varias universidades. La ha llevado a ser decente. Igual hay cosas que corregir. Yo no sé quién... ¿Vos escribiste todo eso? Bueno, hay cosas que corregir. No, la ha llevado a ser docente en varias universidades, impartiendo cursos de publicidad y planificación de medios, etcétera, etcétera. Bueno, ella trabajó para que hay cosas que corregir. En primer lugar, yo actualmente no soy consultora, actualmente no soy nada, soy ama de casa, por si no sabes. O sea, actualmente no soy consultora. Pero qué linda estás, che. Gracias. Después, por otro lado, yo no obtuve una licenciatura en Ciencias de la Comunicación porque yo cursé yo soy periodista egresada de la Universidad del Trabajo en Uruguay, y cursé toda la carrera de Ciencias de la Comunicación completa, tengo todo mi certificado con programa, pero no obtuve la licenciatura porque me peleé como tenía que ser en mi caso,
Vos siempre fuiste muy revolucionaria. Me peleé con el director de la carrera, que era un gran investigador, la verdad que era intelectual. un gran... Sí, me peleé con él. Pero vos fuiste siempre muy revolucionaria. No, lo que pasa es que el viejo era imbancable. Entonces, yo me peleé con él, ¿verdad? Porque no, era insoportable. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos un entredicho con el tema de la tesis, porque vos no podés hacer una dictadura sobre la tesis de tu alumno, ¿verdad? Entonces agarré y le dije al viejo, no me voy a presentar nada, la tesis y ya está. Entonces, ¿qué te dijo? ¿Y cuándo la va a presentar? Y cuando usted se muera, porque el viejo tenía como 80 años. Entonces, yo dije, ¿para qué me voy a complicar? Voy a esperar que usted se muera. ¿Verdad? Gracias. Ahí tenemos público, tenemos tribuna. Entonces, yo dije, voy a esperar que se muera. ¿Para qué me voy a estar discutiendo con un viejo de 80 años? Y ahí me fui a Televisión Española. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Cuando yo terminé con Televisión Española vine a Paraguay, ya no volví, él se murió, me avisaron, se murió el profesor Caplum. O sea que ya podía publicar entonces. No, es que tuve la mala suerte, pues eso solo me pasa a mí. Resulta que este señor, que era con mucho respeto, digo, porque este señor es eminencia, ¿verdad? ¿No te acordás el nombre? Mario Caplum, claro. Mario Caplum. No, Mario Caplum. Una evidencia, sí. Él era una eminencia, ¿verdad? Yo una atrevida, pero no importa porque, qué sé yo era lo que era y era una atrevida. Entonces yo le dije, cuando usted se muera voy a presentar. Tuve tan mala suerte. ¿Eso le dijiste? Sí, claro. Porque él dijo, usted nunca se va a recibir. Claro que sí, cuando usted se muera. ¿Verdad? Pero tuve tan mala suerte. Mario Caplum, Sí, ahí está. no, él era una eminencia. Fue un educomunicador, mejor dicho, radialista y escritor de Argentina. Sí, bueno, pero vivía en Uruguay. Se le conoce por promover el concepto de la comunicación transformadora en oposición a la educación bancaria. Sí, él fue mi profesor, fue también Paulo Freire fue mi profesor, sí. El autor de Pedagogía del Oprimido, ¿verdad? O sea que la gente más, sí, no, más en connotada eso, trabajó contigo. No, trabajaron los que fueron mis profesores en ya Uruguay, sé. la verdad que eso, bueno, entonces resulta que este señor, yo dije, no sé, voy a Ahí esperar, está tu profesor, ahí voy a está. esperar que usted se muera, este era, ¿verdad? Caplum, Bueno, y Caplum. así mismo se veía. Entonces yo, bueno, dijo, usted nunca se va a recibir, porque era un viejo dictador. Entonces yo dije, ¿cómo no? Cuando usted se muera, profesor. Entonces me mandé mudar. Tuve tan mala suerte que cuando me avisan, falleció el profesor Caplum. Yo dije, bueno, capaz que ahora me voy a presentar mi tesis. ¿Pueden creer que pusieron como director de la carrera a su hijo? O sea... A otro Caplum. A su hijo, que también se llamaba Mario Caplum, no sé si seguirá. Es que es mucha mala suerte. Entonces dije yo, entonces ya no voy a tener. Y por esa razón es que yo no tengo ese título. Todo por culpa de Caplum. Y bueno, y tomaste el vuelo para De los España. Caplum. No, yo ahí cuando, en medio de que yo me peleo con él, yo me había postulado y me aceptaron en Televisión Española. Me fui, ¿verdad? Bueno, en realidad ellos no me aceptaron. En realidad me enviaron una atenta nota. Yo presenté un proyecto, ¿verdad? Y me enviaron una atenta nota diciéndome que habían elegido el proyecto de otra persona. Y yo dije, ¿cómo? Y eso no puede ser. ¿Cómo van a elegir el proyecto de otra persona si yo soy la persona más brillante? Porque, ¿verdad que la autoestima? ¿Qué hice? Me tomé un avión y me fui y pedí una entrevista. Hasta Madrid. Sí, pedí una entrevista con uno de los directores de Televisión Española, que hasta, pobre señor, ¿verdad? Imagínense que le dicen que había una persona gestionando una entrevista con él, una persona que había presentado un proyecto y él me recibe, ¿verdad? Entonces yo entré y le dije, mire, yo vengo... Directamente de Sudamérica. Sí, yo vengo a quejar, pero, ¿verdad? ¿Y por qué? Y mire... Ustedes eligieron otro proyecto y yo no puedo entender que hayan elegido otro proyecto y no el mío, porque seguramente el mío era mejor. Yo no tenía idea de quién era el otro elegido ni cuál era su proyecto. Y él me mira, el señor espantado, ¿verdad? Y dice, ¿tú quieres decir que has volado
14.000 kilómetros durante 16 horas. Para decirme esto. Para venir a decirnos a nosotros que a pedirnos cuenta de no haber elegido eso mismo, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccionó? No, quedó desalentado. Entonces llamó a su secretaria y le dijo, tráiganme el proyecto de ella, ¿verdad? Y le llevaron y empezó a leer y me dijo, bueno, el directorio de Televisión Española se va a reunir y lo va a reconsiderar. ¡Ay, qué bien! Dije, yo espero su respuesta. Una semana después me llamaron que el directorio de Televisión Española había reconsiderado y mi proyecto estaba incorporado. Muy bien. Ah, sí. Muy bien. ¿Y te dieron un puesto ahí? Sí, yo trabajaba en un programa porque eran esas cooperaciones que se hacían con los países, ¿verdad? Yo trabajaba en un noticiero de la TV2, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, y que salía de mañana, ¿verdad? Y la verdad que era muy divertido. ¿Qué tal? ¿Pasaste bien allá? Pasé bien, yo trabajaba como redactora, en realidad, ¿verdad? Como redactora, porque después pues yo quería hacer experiencias en distintas áreas, ¿verdad? Entonces les dije, bueno, pero yo también quiero ir al piso, pero claro, al piso a mí me dejaban ir a mirar lo que otros... El piso es el escenario, Claro, digamos, el plató. El plató. Me dejaban ir a mirar lo que hacían los productores y todo eso. No que ¿verdad? te sentaras ahí en la... No, yo estaba del lado que estaba la gente de producción. Vos no estabas frente a cámara. No, claro que no. No, era un unitario, había uno solo frente acá. Entonces, un día me dicen, como estaba el pedo ahí, ¿verdad? Me dice el productor general, dice, tú le vas a dar entrada a las autonomías. Porque, ¿qué pasa? Se conectaba... Sí, con las distintas regiones. Con las distintas autonomías, ¿verdad? Ahora, yo no conocía España y por lo tanto yo no conocía las caras de esos presentadores. Entonces aparecía la previa a la cara, ¿verdad? Entonces vos decías, le decías por la cucaracha al presentador, se prepara el País Vasco, ¿verdad? Yo que sabía quién era del País Vasco, quién era de Valencia, quién era de qué sé yo. Entonces se prepara uno y yo digo... se prepara Galicia y él anuncia Galicia, sale el País Vasco. Enemigos, o sea, nadie, ninguno del País Vasco quiere ser gallego, ¿entendés? Entonces ahí te sacaron de televisión. Del piso. No, pero del piso sí, no me dejaron entrar nunca más. Es más, me escondí. Cuando el productor entró a buscarme para sacarme de los pelos, porque era bastante violento el productor general. Vos no sos el único productor general y director insoportable. Este señor era... yo te soporté a vos porque hubo antecedentes en mi vida. Entonces, este señor era imbancable. Entonces, entró gritando ahí y... para sacarme de los pelos y yo me escondía bajo una mesa. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, con Mercedes Olivera estuvimos trabajando muchísimos años. Es una cara amiga, es una persona brillante, excelente, pero lo que ella dice le sale del corazón, ¿verdad? No tiene filtros, bueno. Mercedes, y así hizo el andamiaje de su vida, especialmente acá en Paraguay. Hace 33 años se casó con un paraguayo, un ingeniero, tiene 2 hijos. 2 hijos y una nieta. Y una nieta. Bueno, Mercedes, qué interesante. Esto de Montevideo, ¿por qué se llama Montevideo la capital de tu país? Hay un montón de... Viste que cada uno que pasa dice algo distinto. Pero bueno, la versión más extendida es que cuando iba llegando uno de los barcos que llegó, el que estaba parado ahí... Uno de los barcos brasileños. No. ¿O portugueses? ¿Portugueses o españoles? No sé, no me pongas en aprieto. Portugueses. Bueno, portugueses. Iba llegando un barco. El primero que llegaba a la costa, el que estaba ahí en el coso, en la canastita esa donde se ponen a mirar. En el mirador, sí. Ese gritó Montevideo. ¿Verdad? Estoy viendo un monte. Sí. Monte. Esa es una de las... Y después hay otras versiones que no, la verdad que no tengo presente. Y de ahí surge lo de Montevideo. Bueno, no sabemos, es una versión. ¿Y hace cuánto que no vas a tu país? 12 años. 12 años. Sí. Desde que falleció mi mamá. Nunca más fuiste. Nunca más fui. Pero
una hermana ya. Sí, tengo una hermana, un cuñado, un sobrino. Tenés parte de Tengo primos. tenés mucha familia ya. Bueno, muchas, o sea, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, mis primos. ¿Cómo está el mis tíos Uruguay se murieron hoy? casi todos. ¿Cómo está el Uruguay hoy y sobre todo en el andamiaje educativo? No tengo idea de cómo está hoy el Uruguay con respecto a la Y educación. en tu época, ¿se estudiaba? Sí, nosotros estudiábamos mucho. La verdad que nosotros hay que comprender que en Uruguay, desde antes que yo naciera, la educación era laica, gratuita y obligatoria, ¿verdad? Laica, gratuita y obligatoria. Y eso fue establecido por el padre de la escuela, José Pedro Varela, el fundador de la escuela uruguaya. La escuela laica, gratuita y obligatoria. Entonces ya había muchas generaciones que habían estudiado antes de mi época, ¿verdad? Y era un país, es un país en donde en mi época, no puedo hablar ahora, yo no sé cómo es la sociedad, ¿verdad? Pero la gente siempre estudió por estudiar, o sea, nadie estudiaba para tener, o sea, no es que la gente estudiaba porque iba para a tener rendir. un título, no es que la gente estudiaba en su mayoría porque quería tener un título y con eso iba a tener un mejor porvenir. Si la no gente, se quería formar. claro, estudiaba porque tenía ganas de estudiar, ¿no? Claro. Y en la parte de la salud también fue muy beneficioso el Uruguay a favor de sus, digamos, de sus habitantes, ¿verdad? Más o menos, porque fíjate que el sistema de salud, hubo una reforma al sistema de salud que la hizo Mujica, que yo ya no vivía en Uruguay, ¿verdad? Sí tiene algunas cosas muy interesantes el sistema de salud de Uruguay, pero en Uruguay hay muy destacados médicos paraguayos fueron allá. Sí, estudiaron en Uruguay, y de hecho hay un señor que es una eminencia en Uruguay, que es un paraguayo, que es el doctor Flores Colombino. Puede buscar si está vivo todavía. Flores Colombino, él es paraguayo, pero él es una eminencia en Uruguay. Él fue presidente del Sindicato Médico del Uruguay, fue autor de numerosas obras científicas. O sea, Paraguay colaboró mucho con que Uruguay fuera una sociedad. Mira. Murió. Andrés Flores Colombino Murió, pero habrá muerto hace poco, mira, en el hace 2022. 2 años. Sí. En Este diciembre. señor fue una eminencia, pero... A ver si lo ponemos en pantalla. Andrés Flores Colombino, reconocido psiquiatra. Sí, pero además de psiquiatra, fue sexólogo. Él fue el que, uno de los fundadores del Hospital Pereira Rosell, que es el hospital de niños. ¿Ah, sí? Y sí, él fue el autor de la planificación familiar del Uruguay, ¿verdad? Él fue, médico, psiquiatra, geriatra y gerontólogo. Y él era también sexólogo, sí. Bueno, o sea que elaboró un montón de trabajos allá. En el Uruguay estuvo muchos años. Es que elaboró un montón de trabajo. Él es una eminencia en el Uruguay. Él fue presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Escribió numerosos libros, trabajos, materiales científicos y de investigación, particularmente en los campos de la psiquiatría y la sexualidad. Fíjate, también fue autor de una relevante investigación sobre la emigración paraguaya, que ¿cómo se tituló? La fuga de intelectuales. Así mismo. Porque esto pues es muy importante. A Uruguay emigraron muchos intelectuales paraguayos. Fue distinta la migración que recibió Argentina que la que recibió Uruguay. La migración que recibió, por eso pues está el tema de los estereotipos, ¿verdad? Cuando vos en Argentina decís paraguayo, la gente piensa en albañiles. Así mismo. Porque esa fue la migración. O sea, emigraron en mayor cuantía. Claro, la mayoría de las personas que emigraron a la Argentina se abrieron paso siendo albañiles, maestro mayor de obra. De hecho, por ejemplo, el señor que hace arreglos en mi casa es un paraguayo que en aquella época vivió en Argentina, ¿verdad? Y esa fue la migración. Y por alguna razón, la migración que recibió Uruguay
fue la de los intelectuales. Ah. Yo dormí en la cuna de un Guyari, por ejemplo. Sí. ¿Te acordás sí. que yo te había contado una vez? Yo usé la cuna de un Guyari. Allá en Montevideo. No, en Soriano, en la casa de mis abuelos. En Mi Soriano, abuela tenía una amiga que se le decía Nena Guyari, Sí, que famosa, era en la familia. la esposa de tu familia, la esposa del doctor Guyari, que fue el autor del libro de medicina de familia en Uruguay, entre paréntesis, ¿verdad? Que se lo regalaban a todas las recién casadas. Y este matrimonio tenían un hijo que era un poco más grande que yo, que se llamaba César Alejandro. César, sí. Y en la cuna de ese niño dormía, o sea, se le habrán prestado a mi abuela, no sé, como mis padres fueron conmigo, iban conmigo. Sí, César Guyari, yo tengo contacto César Alejandro con ellos. Guyari se llama. Yo la verdad que no me acuerdo de él, de niño me acuerdo, pero él tenía más, como 5 años más que yo. Bueno, pero tiene, ¿cómo que se llama? Tiene un hijo, me parece, y este señor tiene que descender de ese tronco de los Guyari allá en Montevideo. No, pero seguramente. Bueno, Mercedes, ¿y no extrañás vos tu país, che? 33 años No. acá en Asunción, ¿no extrañás tu país? No, la verdad que no. Y mira que la vez pasada tuve que renovar mi cédula uruguaya porque se transformó en requisito. Ahora, porque como agregan requisitos para todo, acá agregaron el requisito de que tenía que tener la cédula uruguaya vigente para renovar mi cédula paraguaya. Y la verdad que cuando fui a renovar la cédula, ahí en el consulado me acordé porque yo no vivo más en Uruguay, porque de verdad son tan ineficientes los uruguayos, francamente. No. Dios mío. No, pero ¿por qué vas a bautizarlos o rebautizarlos así a tus No, yo no los rebautizo, compatriotas? yo es que de verdad, no se ¿Por puede. qué? De verdad. No. No quiero ahondar en detalles porque ya te dije, no me quiero poner mal con nadie. Ponerle que se enoje el embajador, ¿verdad? No. ¿Lo viste al embajador? No, vi a la cónsul. Sí. Yo exigía ¿Te que trató venga bien el la embajador. cónsul? Espectacular, por algo es diplomática, porque claro, no van a mandar a cualquiera. Mandar a uno que llega alguien como yo a las puteadas y sale la señora y te dice, tu lucha es mi lucha. Entonces ya no podés pelearte con ella. Pero sí, de verdad. Decime, ¿cómo es este actual presidente uruguayo? No tengo la menor idea. Se llama Yamandu Orsi, es lo Sí, único sí, que sé, sí, pero sí. no tengo ni la menor idea de cómo es el ¿Y señor. el anterior tuviste? La calle. Sí, la calle. No, el que fue presidente cuando yo todavía, o sea, fue presidente cuando yo vivía en Uruguay, fue su papá. La sí, calle. Sí, Sí. la calle Herrera, creo. La calle Herrera. Sí. Sí. Es que si querés tengo anécdota de él. A ver, ¿por qué no? Total. Bueno, cuando la calle era Blanco, ¿verdad? Blanco del Partido Blanco, ¿verdad? Los Lacayes son blancos. Y resulta que la calle Herrera, el papá De la calle Pou. de la calle Pou, ¿verdad? O sea, ambos fueron presidentes. Ambos fueron presidentes, bueno, pero cuando la calle Padre fue presidente, era la Exposición Universal en España, ¿verdad? Y yo era periodista, se había hecho un consorcio entre Televisión Española y Telesur de Andalucía, y yo era periodista por Televisión Española, ahí en Sevilla, en Canal Sevilla, Sur, en ¿verdad? Sevilla, sí. Para que se haga una idea, si uno es viejo, la gente en la última exposición universal del siglo XX. Bueno, entonces, resulta que este señor, la calle, era presidente. Y los presidentes iban, ¿verdad? Iban y cada país tenía su día. Le toca el día de Uruguay y va la calle, ¿verdad? Entonces, era un plomazo cuando hablaba, porque hay presidentes entretenidos, pero este era un plomazo. Entonces, estábamos nosotros ahí. Pero hablaba sentados. muy bien la calle Herrera. Sí, hablaba bien, pero era un plomazo. Entonces, ojalá hubiera sido Sanguinetti en esa época, que Sanguinetti, pues otra cosa, ¿verdad? Y entonces este señor estaba sentado cruzado, con la pierna cruzada, así, ¿verdad? Sí.
Entonces lo tomaban así las cámaras. Entonces se pone él a hablar y hablaba, lo entrevistaron ahí, ¿verdad? Entonces decía, porque el Uruguay... Allá en Sevilla. Allá en Sevilla. Aspiramos a la excelencia, porque todo lo que hacemos los uruguayos es excelente, porque Uruguay es la excelencia, y la excelencia es prioritaria para nosotros. Una sanata. Así. De los uruguayos nos mirábamos como diciendo que habíamos dos, creo, en ese momento. ¿Qué le pasa? Ya, y entonces estaban todos mis compañeros españoles que eran los camarógrafos. Viste que los camarógrafos son hijos de puta. Entonces, los españoles ya estaban hinchados que era todo excelente en Uruguay, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué hacen? Le enfocan la suela del zapato que se veía porque tenía la pierna cruzada y tenía un agujero en la suela del zapato. Entonces, mientras él hablaba de la excelencia, los camarógrafos mostraban su suela agujereada. El agujero del zapato. Sí. Bueno, Luis Alberto Ramón Lacalle de Herrera nació en Montevideo en 1941. Por supuesto que sigue vivo todavía. Es un abogado, periodista y político uruguayo, expresidente de la República. Fue también representante nacional y senador, fue presidente del directorio del Partido Nacional en 2 ocasiones, etcétera, etcétera. Fue líder del sector herrerismo y de Unidad Nacional y disputó 3 elecciones presidenciales. Y es padre de Luis Lacalle Pou, también hasta recién presidente del Uruguay, hasta que subió Yamandú Orsi. Pues vos sabés que yo yo creí que su hijo no iba a lograr ser presidente, ¿Ah, sí? ¿verdad? No, porque Lacalle padre fue de los pocos, o sea, nunca de un presidente del Uruguay se habló de irregularidades en su gobierno. Y en el gobierno de se habló digo porque yo ya no estaba, o sea, yo no me acuerdo. Entonces cuando se presenta el chiquillo, el hijo, Lacalle Pou, sí. Yo dije, pero no lo van a votar, ¿verdad? Porque ya como su papá realmente no tuvo un gobierno destacado, y sin embargo, todos me han dicho que Lacalle Pou fue mucho mejor presidente. Muy superior al padre. Muy superior al padre. Así mismo fue, Lacalle Pou. Nació en Montevideo en 1973, abogado también, político uruguayo, se desempeñó como presidente desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 1 de marzo del 2025. 5 años fue presidente. Para que veas. Y bueno... Hay muy buenas opiniones sobre el gobierno de él. Sí, Lacalle Pou, sí, muy buenas opiniones. Bueno, Mercedes, y esto del Mercosur, ya que estamos acá, ¿cuál es tu opinión del Mercosur? Digamos, se supone que es el mercado común del sur, se fundó en Asunción, a través del Tratado de Asunción, hace más de 30 años. Hace 35. Así por ahí. Y vos viviste acá muchísimo, hace 33 años que estás. ¿Qué otorgó específicamente y qué representa el Mercosur para Paraguay o a favor de Paraguay? Yo la verdad que nunca le había prestado mucha atención al tema del Mercosur. Nunca, la verdad que durante esa época, conste que yo trabajaba en Uruguay en un programa de televisión que dirigía un señor que se llamaba Fontoura, un señor que era un gran periodista que me tuvo mucha paciencia porque yo era chiquilina y fui productora, pobrecito, hacía él todo su trabajo y el mío. Y era fantástico el señor. Bueno, y su programa se llamaba Impacto al Futuro. Y ese programa era un programa sobre el Mercosur, que todavía no había llegado, pero iba a llegar, por eso el programa se llamaba Impacto al Futuro, ¿verdad? Y yo, pero nunca le presté mucha atención porque a esas edades a uno esas cosas no le interesan tanto, sino a mí no me interesaba la política, ni la economía, ni ninguna de esas cosas. ¿Y tenías cuántos años? Y no sé, menos de 30, viste que antes de los 30 todos somos inimputables. Entonces, qué sé yo, a mí no me interesaba mucho, pero yo tenía, en realidad el impacto del Mercosur lo viví recién estando en Paraguay, digamos que es donde yo viví toda mi vida adulta. Y el tratado
yo tengo entendido, porque no es que yo me senté a leer el Tratado del Mercosur, porque no está entre mis intereses el Tratado del Mercosur, pero sí yo sé que a Uruguay y a Paraguay les ha generado beneficios en cuanto a esos fondos que ponen Argentina y Brasil para el desarrollo. O sea, me da la impresión que somos medio los parientes pobres, Uruguay y Paraguay, ¿viste? Ese pariente que cuando te sobra un poco de plata le das para que no te joda, esa es la impresión que tengo sobre el tratado. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no se sale del Mercosur porque siempre hay algo que te están dando. Pero yo tengo la impresión de que a Paraguay y a Uruguay no es que tanto les conviene tener otros socios más poderosos en donde vos sos como, ¿viste ese pariente que vos lo invitás cuando no van tus amigos? Sí. ¿Verdad? Ese pariente que le faltan los dientes, que vos no querés que tus amigos sepan que es tu pariente. Eso venimos siendo nosotros, ¿verdad? Entonces, el Paraguay y el Uruguay. Y el Uruguay, porque al final de cuentas, no, bueno. Y no sé hasta qué punto es digno para Paraguay y para Uruguay estar en ese tipo de sociedad. Esa es una de las opiniones que tengo. Por algo Argaña estaba en contra del Mercosur, que es lo que yo más presente tengo de Argaña, es que Argaña estaba en contra del Mercosur. En contra del Mercosur, sí. Sí, sus razones tendría, porque Argaña era un señor con una visión extraordinaria. Sí. Y bueno, y eso yo no es que tengo y no veo que sea muy útil, porque fíjate que pasaron 35 años de la firma del tratado y no tenemos un documento unificado del Mercosur. Y que yo te diga, aprovecho para protestar, que cada 10 años cuando vence mi cédula paraguaya, yo tengo que hacer un verdadero tour para juntar todos los documentos para poder renovar mi cédula paraguaya. Eso podían haber hecho, por lo menos que tuviéramos un documento, porque supongo que lo mismo le pasará a los paraguayos que viven allá, en Uruguay, sí. O en Argentina, o en Brasil. Cada ¿verdad? Uno por su lado. O sea, podíamos tener un documento unificado. La lógica te dice. Porque los de la Unión Europea tienen. Por supuesto, con bandera y todo. Claro, ellos tienen, nosotros no tenemos nada. O sea, y sin embargo, hemos pagado muchísimos sueldos para... Bueno, ahora gracias a Dios no tenemos los parlamentarios del Mercosur, ¿verdad? Que eran unos inútiles, que se reunían una vez al año. Y pagábamos nosotros todo eso. Ahora por lo menos van los que ya se eligieron para otras cosas. Pero toda esa infraestructura se mantiene. Así mismo. ¿Verdad? Bueno, el Tratado de Asunción dio origen al Mercosur. Fue firmado el 26 de marzo de 1991 en Asunción, en Paraguay. Y este tratado fue suscrito por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bueno, pero tenemos que pedir mucho más al Mercosur, ¿verdad? El Mercosur nos debe mucho más a todos, porque... Pero un documento unificado, ¿qué les costaba? No les cuesta nada, simplemente es una idea. O sea, se les paga para trabajar. Se les paga, sí. Pero y a todos los funcionarios se les paga. Y encima la cónsul, porque cuando yo fui ahora con el tema de la renovación de mi cédula, fue el reclamo que le hice a la cónsul. Fuiste al consulado. Claro, el consulado y la embajada están en el mismo edificio. Te quiero decir que es la misma Uruguay, casa. Acá en Asunción, sí. En la misma casa. Está la embajada, está el consulado. Pero si vos llamas por teléfono al teléfono de la embajada, te atiende porque me pasó, ¿verdad? Y te dice, vos le decís, pasame con el consulado. Señora, está hablando con la embajada. Y bueno, pasame con el consulado. No, señora, tiene que llamar al teléfono del consulado. Nena, pero si estás en la pieza de al lado, o sea, es la misma casa, ¿por qué no te levantás? O sea, ¿verdad? Porque yo estuve ahí, ¿verdad? Pero la que atiende el teléfono, no, señora, tiene que llamar al teléfono del consulado. Pero, nena, si están en la misma casa, estás en la pieza de al lado, ¿qué te cuesta? Bueno, y ahora hasta... Bueno, y eso. Entonces yo... no sé, bueno, y le dije a la cónsul, porque por lo menos no se pueden gestionar que tengamos un documento unificado, claro, los países del Mercosur. Y ella me dijo, tu lucha es mi lucha, no sé, ¿verdad? Y puedo porque, o sea, me pareció tan raro. Me dijo, es que mira, no sabés lo que son las reuniones. Nunca se ponen de acuerdo los presidentes. Pero ¿por qué no se van a poner de acuerdo si los presidentes son funcionarios de los países? Ellos lo que tienen que hacer es trabajar para sus ciudadanos. Claro.
Porque al final de cuentas, ellos están para gerenciar el país por los años que se los eligen. ¿Y qué te respondió esta cónsul? Ay, te llevaría conmigo a la próxima reunión del... No, y voy a ir y le voy a hacer presente a los presidentes cuál es su rol. Están para gerenciar los países, por lo menos que no gestionen el documento único. Para no estar deambulando por... Claro, ¿para qué van a las reuniones, verdad? Porque eso sería, pero fuera de broma, algo que generaría un impacto real y visible sobre los ciudadanos de todos los países. Que no tuvieras que estar haciendo un tour cada vez que tenés que renovar un documento en alguno de estos países si vos sos de otro país del Mercosur. Claro, la lógica te dice claro, que tener. Es que no vengo de vivir, no sé, en algún país... Tanganica. Claro, o sea, no sé. Eso podían hacer. Entonces, si algún presidente me está escuchando, incorporen en la agenda de su próxima reunión del Mercosur, documento unificado del Mercosur. ¿Y qué se hizo en 33 o 34 años en el Mercosur? Bueno, que se hizo no sé, pero yo hablo, mira, generalmente... Porque esto es primario lo que vos decís. Claro, mira, generalmente sobre las cosas nunca decimos qué se hizo. Normalmente decimos lo que no se hizo, ¿verdad? Y entonces yo también voy a decir lo que no se hizo. Un documento unificado del Mercosur no se hizo. Si hicieron alguna otra cosa, fue algo que a mí no me interesó porque no estoy enterada. Sí. Bueno, y también el cruce nuestro o de las mercaderías para con la Argentina es toda una procesión también, ¿verdad? Y es un impedimento que tiene que ser allanado, tiene que ser algo, así como en Europa. Uno se sube en un auto, sale de Madrid y llega a donde sea y nadie te para, qué sé yo, está todo organizado y eso debería de ser acá también hace rato, formando parte del Mercosur, o Merconada, como dice el duque de Areguá, Merconada. Bueno, querida Mercedes Olivera, sos encantadora, pero vos sos muy culta, Mercedes. ¿Cómo te culturizaste? No, muy culta, no. ¿Cómo te culturizaste vos? ¿Lees mucho? No, pero no soy muy culta, yo soy una persona normal. Bueno, pero sos culta, sos preparada. No, eso viene de la escuela del Uruguay. Educación. Claro, viene de la escuela del Uruguay. En parte la educación, ¿verdad? Pero la educación en Paraguay también era antes diferente a como es ahora. Te digo porque yo he conversado con Bernardo, contigo, sobre cómo era antes la educación, ¿verdad? Nosotros vemos ahora los productos de la educación de ahora, ¿verdad? Yo estoy hablando de la gente que tiene menos de 50 años para abajo, ¿verdad? Que yo considero que esos son la educación de ahora. ¿Y qué pasa? Era diferente en nuestra época. Yo tengo 61 y Bernardo, que es con el que a veces hemos hablado de cómo era la educación en otra época, tiene, no sé, más de 70 ya Bernardo, seguro, ¿verdad? 10 años más que vos, más o menos. Y era una educación diferente. Bueno, cuando yo me eduqué, vos no podías salir de primer grado sin saber leer y escribir, ¿verdad? Pero no es que eso era solo en Uruguay, en Paraguay también. ¿Qué pasa? Después, no sé, los psicólogos empezaron a opinar y entonces se puso de moda que los niños pasen de grado para no traumarlos. Entonces, igual no importa si son burros, pasan de grado. Por supuesto, no podés decir el nene es burro porque te agarra y te hacen una manifestación en la puerta de tu casa porque atentaste contra la autoestima del niño. Y la verdad... que yo fui a la escuela en una época en donde el profesor te decía, sos burra, mi hija, ponete a estudiar. Y te ponías a estudiar y nadie te llevaba al psicólogo porque el maestro te dijo burro, ¿verdad? Claro. Es más, el padre Luis nos pegaba con la regla. Yo hice parte de la primaria en un colegio de curas y el cura tenía una regla larguísima, ¿verdad? Y entonces me acuerdo de la tabla del 3 porque era una tortura. Yo estaba en tercer grado, tenía 9 años, no aprendía la tabla del 3, aquello era una cosa que me costaba. Entonces el cura agarraba y iba pasando, saltiteaba, ¿verdad? Fulano, vegano, sultano, y tenías que empezar a recitar la tabla del 3. No sabía el cura, que no importa porque ya no lo estoy difamando porque está muerto seguramente, ¿verdad? El cura tiraba la varita y ¡pah! Te pegaba en la mano, porque teníamos que estar con las manos sobre el pupitre. Mira, hoy en día el cura estaría preso, pero ¿qué querés que te diga? Nosotros la tabla del 3 la aprendimos en una semana, así que... Arreglazo o fuera de reglas.
Arreglazo. El cura, si ese cura hoy, pobrecito, estaría preso, ¿verdad? Pero nosotros éramos unos aviones. Estudiábamos en un libro que se llamaba Auroras del Saber. Auroras del Saber, así. Terminabas el año, dominabas luego la historia patria, la otra y la otra. Y si no dominabas, reglazo. Reglazo. Bueno, no voy a decir que considero que eso esté bien, solo digo que generaba unos resultados diferentes a los que generan los métodos de ahora. ¿Y cómo ves nuestra educación acá en Paraguay? Y yo, la verdad es que veo la educación en Paraguay como seguramente vería la de Uruguay ahora, que no la veo, ¿verdad? Porque yo no sé cómo está ahora la educación en Uruguay. Pero cuando vos llegaste Paraguay, acá, ¿era más formal la educación? ¿Era mejor cuando yo encarada? ¿Era mejor encarada? No, cuando yo llegué, la verdad que en Paraguay había solo un 3% de universitarios, ¿verdad? O sea, que era muy difícil el acceso a la... No es que la gente no tuviera capacidades o inteligencia o competencia. El acceso era difícil. Sino que el acceso a la educación universitaria era muy difícil. Aparte, Paraguay tiene examen de ingreso. Que yo de verdad, es que eso del examen de ingreso, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que la gente puede elegir libremente una carrera... empezarla y bueno, y no necesita un examen de ingreso, se va a aplazar todo en el primer año y ya no va a estudiar más, ¿no? ¿Para qué frustrarlo antes de que logren entrar, verdad? Claro. O sea, eso no me gusta, ¿verdad? A mí me parece que la educación debería ser de amplio acceso. Entonces, porque aparte transforma a la Universidad Nacional en una universidad elitista. Pues fíjate que lo que pasó con los años en Paraguay, estudiar en la nacional es más elitista que estudiar en una universidad privada. Porque como la universidad privada entra sin dar examen y los horarios son más amigables, la gente que egresa o sea, la gente que entra en las universidades privadas en realidad tiene, o sea, digamos, no... Tiene la posibilidad de... Tiene posibilidades que no tiene la gente que no logra entrar en la universidad. O sea, entrar en la Universidad Nacional sigue siendo todo un reto, ¿verdad? Y mantenerse, ni hablemos, ¿verdad? Entonces, sí, había pocos universitarios. Y en aquella época. En aquella época. Por un tema de acceso, ¿verdad? Pero sí la gente era... yo creo que la educación en Paraguay, o sea, la gente que yo conocía, la gente con la que yo interactuaba, era gente que tenía una educación muy interesante y era gente que tenía una buena cultura general, ¿verdad? Y como en todos los países, hay gente que tiene y gente que no tiene. Pero una cosa que destaca el Paraguay, que hasta la gente que no tuvo educación formal, tiene como una sabiduría transmitida de una generación a la otra, que sin educación formal, ¿verdad? Bueno, y aparte porque las características del Paraguay eran únicas, ¿verdad? Cuando vos trabajás en investigación de mercado, trabajás con unas tablas, ¿verdad? Esas tablas son las que te dicen qué clase se ubica al consumidor, ¿verdad? Lo que viene a hacer siempre acá Albert Campos López Moreira, más o menos. Ponele, no sé. ¿Lo conoces a Albert? Albert Campos. Yo no lo conozco. Sí, bueno. Bueno, no importa. Me quedé en Tacachase, que ya falleció. Y sí, bueno. Él proviene de ahí. Trabajaba con Don Taca. Bueno, sí. Entonces se usaban esas tablas de clases, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando yo tuve que empezar a mirar el tema de investigación de mercado en Paraguay, en esas tablas vos cruzás el nivel de estudios de cabeza de familia con el nivel de ingresos de la familia, entre otras variables, para establecer el nivel socioeconómico. El problema que había era que en Paraguay mucha de la gente más culta era la que menos ingresos económicos tenía, y había gente muy rica que la verdad, pobrecito, pésima su nivel educativo. Daban pena. Bueno, vos trabajaste también acá en el Centro de Comunicación de Bruno Masi, sí, en esa gran producción de Pelusa Ya.
No, trabajamos en muchas cosas, pelusaría fue una de las cosas. Sí, no más que fue lo único que trabajé, porque la verdad que las veces que trabajaba muchísimo. Mucho. Claro. Sí. Contigo se trabaja. ¿No te gustó tu pasantía por acá? No fue una pasantía. Mi trabajo fueron muchos era años. Completamente profesional. Sí. No, mucho o poco, pero profesional, como pasantía. Yo trabajé 3 años, después no estuve 10 años. 10 años durante los que Bruno no dejó ni un día de llamarme para pedirme que volviera, ¿verdad? Y después trabajé otros 3 años. ¿verdad? O sea, 6 años más o menos trabajaste, 6, 7. Bueno, pero con un intermedio de 10 años entre uno y otro, porque vos y María Luz son para dosis pequeñas. O sea, ¿qué querés que te diga? O sea, creo que 3 años con ustedes será suficiente. Después 10 años no, y otros 3 años, porque son intensos, Bruno. Son intensos. ¿Para dosis? ¿Cómo? Para dosis pequeñas, o sea, 3 años, ¿verdad? Bueno, pero tú tenés gratos recuerdos de acá. Sí, yo tengo recuerdos espectaculares, pues la verdad es que nosotros nos divertíamos mucho. Para mí fue el lugar más divertido en el que a mí me tocó trabajar en la vida. Yo contigo y con María Luz me divertía. Rabiaba a veces, ¿verdad? Pero bueno, rabiábamos los 3. ¿Para qué vamos a mentir? No, nos enojábamos los 3, pero nos divertíamos mucho. Nos divertíamos mucho. Bueno, muchísimas gracias, querida Mercedes Olivera. Tenés que volver porque sos un libro abierto, tenés tantas cosas que recordar también y que, qué sé yo, acentuarnos, especialmente acentuar para las nuevas generaciones que tienen otro concepto seguramente de lo que es un trabajo en conjunto para comenzar. Y porque hoy es tan distinto a lo que antes, porque antes teníamos que nosotros inventar las cosas, fabricar de la nada. Hoy apretás un botón y tenés la respuesta en la pantalla. Vos ves que tenés que contar, Bruno, cómo hiciste. Yo creo que vos tendrías que hacer solo un programa, o sea, un ciclo, ¿verdad? Que fuera contar cómo vos hiciste tus primeros programas, en época en la que yo todavía no te conocía, ¿verdad? Pero es que aquello era una maravilla. O sea, esos programas no solo fueron una maravilla en su época, siguen siendo una maravilla ahora, porque ni siquiera con la tecnología que hoy hay disponible se podrían lograr muchas de las cosas que vos lograste en esa época. O sea, en conjunto, porque acá hubo siempre mucha gente y valiosa, cada una en su área, digamos, y en conjunto había otro espíritu. Pero las cuestiones cambian y bueno, ahora hay mucha tecnología, mucha diversidad de cosas. ¿Cómo vos ves la inteligencia artificial, para cerrar nomás esto? ¿Y cómo ves la tecnología actual para con los medios de comunicación? A mí la inteligencia artificial me parece una gran innovación y me parece que es una herramienta, ¿verdad? A la que hay que utilizar. Digo, no le quiero llamar herramienta, puede ser un compañero de trabajo. Digo, por si la inteligencia artificial avanza, ¿viste? Más vale estar bien con la inteligencia artificial. O sea, me parecería espectacular incorporar a la amiga inteligencia artificial a nuestras vidas. De hecho, que antes de venir para acá estaba mirando a Mabel Renfeld y está viniendo una nave espacial que ya una universidad la vio y en noviembre va a llegar y parece hostil. Así ¿sí? Que sí, no sé, dijo Mabel Renfeld. Cualquier cosa, pregúntenle a ella. Bueno, la inteligencia artificial yo creo que sí es una cosa. Vi ahora en el programa de Mario Pergolini, que incorporó el uso de la inteligencia artificial dentro de su nuevo programa, porque claro, con algo nuevo tenía que salir, después de haber dicho que la televisión está muerta y haber vuelto a la televisión, algo tenía que hacer Pergolini. Incorporó la inteligencia artificial, y vos sabés que hizo algo, pero fíjate cómo el concepto es el mismo, ¿verdad? Él usó la inteligencia artificial en su tanda, bueno, en 2 bloques y en su tanda. Su tanda está generada con inteligencia artificial. Y me hizo recordar tus programas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, no había inteligencia artificial, obviamente, en aquella época toda la inteligencia que teníamos era la natural nomás, ¿verdad? Pero con inteligencia natural, vos
tus programas, han de saber ustedes, los programas de Bruno tenían su propia tanda, con los spots hechos por él, porque el spot feos no querían su tanda. Qué vergüenza, Bruno. Él no quería spots feos, entonces él hacía sus spots, hacía su torta de comerciales, ¿te acordás? Su propia torta, y los spots tenían que ser lindos. Y han de saber que Bruno era capaz de rechazar un anunciante por no tener un spot lindo. Claro. Entonces, si vos le explicabas, Bruno, viste que el anunciante paga, entonces puede poner lo que quiera. En mi programa no. Entonces fabricábamos ahí. Y entonces se fabricaba porque para Bruno todo tenía que tener la misma estética. Pero fíjate que eso hizo Pergolini ahora. Un adelantado, Bruno. Qué notable. Fuiste un adelantado. No. Estamos... Bueno, Mercedes Olivera, una campeona realmente, periodista, editora. Tuvo la primera publicación digital dedicada a la televisión paraguaya también, con muchísimo éxito, mucha respuesta de la gente. Y después se cansó seguramente porque empezó a tener los hijos, a criar los hijos. No, me cansé. Yo hice durante 10 años tvparaguaya.com. Me cansé de decir siempre lo mismo, y sobre todo en todos los aspectos relacionados con la legislación y el mercado, porque la verdad que los chismes los hacía Marcelo Acosta, ¿verdad? Que era el que tenía afinidad y experiencia, y fue un pionero en el tema. La columna de chistes era de él, después había una columna... De chismes era de él, después había otra que era de Bernardo, que salía una vez por semana, que me acuerdo que Bernardo, cuando empezó a salir en tvparaguaya.com, la gente lo empezó a saludar en los lugares, y le empezó a decir, ay, te leo en tvparaguaya.com, pichado nivel Dios, porque Bernardo ya había escrito El Último Supremo, que había sido 2 años seguidos bestseller en la Argentina. Entonces vino y me dijo, ¿vos te das cuenta lo que es la vida? Yo escribí El Último Supremo y nadie me saludaba, y he llegado hasta este momento para que una semianalfabeta cree un sitio web y la gente me felicite. Bueno. Bueno, Mercedes Olivera, muchísimas gracias. Somos BM Online. Conectate con nosotros.